Ahí está. Ok. Ahora sí, creo que se está grabando. Ya, perfecto. Sí, sí, está grabando. Seguro. Ya, Sí, sí, dice grabando Luciano. perfecto, ya. Muy bien, estamos entonces. Ahora retomamos. Bueno, vuelvo a decir entonces, le vuelvo a repetir para que quede ahí grabadito. Lo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo es hacer una especie de rodeo a todos los evangelios para entender las circunstancias en las cuales fueron escritos estos textos, ¿cierto? Para poder entender los evangelios, su contenido, su teología, es necesario conocer su contexto. Y para eso nosotros estudiamos los 400 años de silencio, ¿cierto? Que son eh, aquellos años donde se le da la conformación cultural, teológica, al pensamiento judío, que es la base del pensamiento judeo-cristiano, ¿cierto? Que es la expresión de los 4 evangelios. Y hemos pasado discutiendo también respecto de cómo miraron la construcción literaria de los evangelios las escuelas teológicas del siglo XVIII. ¿Ya? Entonces ahí hemos analizado la teoría marcana, la teoría Q, para ver qué relación tienen estos evangelios, dado que sobre todo los 3 primeros se parecen mucho. Se parecen tanto que tienen frases que son prácticamente iguales. Entonces ahí han surgido teorías que contradicen las posiciones tradicionales de que en realidad el primer evangelio que se escribió fue Mateo. Eh, la posición del mundo más intelectual, académico de la teología, considera que en realidad es Marco el origen de los otros evangelios, y que Juan está aparte, ¿cierto? Cuando hablamos de la igualdad de los evangelios, nos estamos refiriendo a Mateo, Marco y Lucas. Okay, entonces pasamos un tiempo hablando acerca de eso, que es el contexto para entender los evangelios. También nos hemos acercado en términos de el análisis más tradicional evangélico, que tiene que ver con el uso del método teológico. El uso del método teológico es una técnica que lo que intenta hacer es abordar cada uno de los libros de la Biblia desde detalles bien específicos como son, uno, conocer quién escribió el libro, ¿sí? ¿Quién escribió el libro? Entonces ahí vienen una serie de discusiones respecto de por qué se defiende la paternidad literaria de uno y no de otro. En este caso es importante decir que los teólogos alemanes, los teólogos más bien de corriente liberal, siempre atacan la paternidad literaria de los libros de la Biblia, diciendo que realmente los libros no fueron escritos por quienes originalmente se nos ha enseñado que lo ha escrito. Eso tiene una intencionalidad, ¿no? Porque la intencionalidad es quitarle autoridad al texto sagrado. Entonces ahí vienen las discusiones entre los que son más del ala evangélica y los que son más liberales para poder señalar cada uno sus argumentos respecto de paternidad. Entonces, el método teológico se centra en discusiones sobre quién escribe el libro. Entonces, la primera cosa, el autor. Y nosotros hemos conversado sobre la autoría de Mateo, ¿cierto? Eso es lo que ya hicimos. Y yo le hice comentarios respecto de cómo la patrística o la tradición patrística nos ayuda a reconocer o afirmar la paternidad literaria de Mateo, ¿no? Porque nos ayudó en esto Ireneo, ¿verdad? Eh, Papías, ¿cierto? Y otros padres de la iglesia que afirmaron esta paternidad mateína. El segundo elemento tiene que ver con la fecha de composición de los libros de la Biblia, en este caso de los evangelios. ¿Cuándo se escribieron? Entonces ahí se dan argumentos para una fecha y para otra, y sugerir una fecha y sugerir otra siempre nos lleva otra vez a las diferencias o los intereses que tienen cada sector teológico en asignar una fecha u otra. Yo les dije a ustedes que a pesar de que el texto que nosotros les pasamos viene de una escuela teológica que es más bien conservadora, ahí aparecía que Mateo debió haber sido escrito el 80, cosa que es fácil de contradecir, porque el libro de Mateo nos presenta el tema del templo sin que esté destruido, y nosotros sabemos que la destrucción del templo fue el año 70, ¿cierto? Y de hecho, la destrucción del templo es una profecía que hace Jesús, no quedará piedra sobre piedra.
al decir o al asumir como posición teológica de que la fecha de la escritura del libro de Mateo es del 80, entonces es de alguna manera, no de alguna manera, sino de completa manera, de decir, cuando el que escribió Mateo habló acerca de la destrucción del templo como una profecía, lo hizo cuando ya la profecía, o sea, cuando esto ya había ocurrido. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo, no hay profecía, sino que está hablando sobre un hecho que ya aconteció, pero en términos proféticos, lo que es como una especie de mentira, ¿no? O una manera de falsear la realidad. Entonces, cuando a usted le ponen una fecha por delante para asignársela a un libro, ustedes tienen que entender como estudiantes de la teología que ahí hay siempre intereses. Cuando uno pone una fecha o pone otra fecha, uno tiene una posición teológica atrás. Entonces, la posición del 80 es decir, bueno, cuando hablan de la profecía, de la destrucción del templo de Jerusalén, están inventando una profecía porque ya vieron que ocurrió el hecho. No hay profecía entonces. ¿Vamos? Entonces, por eso es que los temas de discusión, de análisis teológico, son súper importantes. ¿Cuáles? Decíamos? Autor, no da igual quién haya escrito un libro de la Biblia. Fecha, no da lo mismo qué fecha le asignamos a un libro de la Biblia, por estas razones que le estoy diciendo. ¿Sí? El caso del autor también importante, porque para que un libro sea inspirado, nosotros dimos ciertas características, ¿se recuerdan? Las características que debía tener un libro para ser considerado como inspirado, ¿se acuerdan? ¿Alguien ahí quiere colaborar? ¿Tenía que haber sido escrito por un apóstol o algún cercano a Jesús? Perfecto, muy bien. Entonces, al quitarle la paternidad a Mateo, ¿cierto? Que son requete contra cercano, porque es discípulo directo de Jesús de Nazaret, le estamos dando una autoría inspiracional al escrito. Pero si ya no lo escribió Mateo, la pregunta siguiente debe ser, ¿quién lo escribió? Pero ya ahí empiezan las discusiones. Discípulos de Mateo, alguien que tomó el nombre de Mateo, ahora ¿por qué aparece titulado como Mateo si no lo escribió Mateo? Entonces le convertimos rápidamente en una obra pseudoepigráfica, o sea, una obra que la escribió un desconocido y que colocó el nombre de un apóstol para que pudiera tener validez el texto. Eso es re complicado, o sea, decimos un libro que primero decimos que es inspirado, ahora es pseudoepigráfico. Malo. Entonces, por eso les vuelvo a decir, no da lo mismo cuando asumimos un autor, una autoría u otra. No da lo mismo cuando ponemos una fecha u otra fecha a la escritura del texto. En la mayoría de los seminarios, yo quiero decirle esto con bastante experiencia, ya probablemente casi 30 años de estar cerca de los estudios teológicos, de que los seminarios, esto hay una tendencia a decir como que esto no tiene ninguna importancia, lo mismo, no debería afectar tu fe. Al final sí te afecta. O sea, se los dice quien fue afectado en su fe. Porque yo fui educado con profesores que tenían una tendencia más bien de teología alemana, liberal, y yo repetía lo mismo como un papagayo, lo que decían mis profesores, decía, no, esto no afecta a mi fe. Pero cuando tú empiezas a acumular este tipo de situaciones, te das cuenta que estás parado sobre una posición teológica respecto a la fe. Entonces, por eso es importante. Entonces, nos hemos acercado nosotros en este análisis que hemos hecho de los evangelios y sobre todo el libro de Mateo, que lo hemos utilizado como el ejemplo para estudiar los evangelios, nos hemos acercado dándole la importancia que merece el método teológico. ¿Sí? El método teológico, le estaba diciendo yo entonces, son ¿qué elementos? Elementos de paternidad, discusiones de paternidad, discusiones de fecha
discusiones sobre la ocasión, que eso es lo otro del método teológico, o sea, qué circunstancia, voy a sacar la chaqueta, en qué circunstancias se escribió un libro de la Biblia, o en este caso, el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque la ocasión nos ayuda a entender los argumentos que se presentan y los temas que se tocan dentro de una obra. ¿Cuál es la ocasión de la escritura del Evangelio de Mateo? La ocasión es la historia del primer siglo de Israel en un periodo de opresión del mundo romano, con una alta expectativa de la llegada del Mesías, ¿cierto? Entonces, ese contexto permite entender un montón de situaciones, la ocasión, permite entender montones de detalles que se nos relatan en el libro. Entonces, vuelvo a decir, método teológico, ahí nos hemos centrado, estoy repasando nomás, ¿eh? Método teológico, entonces, elementos de paternidad o autoría, elementos de fecha, elementos que tienen que ver con la ocasión, ¿sí? Y el propósito, perdón, destinatarios y el propósito del libro. 5 aspectos por lo menos para acercarnos desde la perspectiva del estudio teológico. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando ustedes van a una librería cristiana y se vuelven locos ahí con toda esa cantidad de lindos libros que uno se los quiere comprar todos, ¿no? Porque a mí me pasa eso. Tiene un nombre esta cosa de esta compulsividad de comprar libros, uno se los quiere traer todas. Y la verdad es que la mayoría de las obras teológicas que hay en las librerías cristianas son análisis de los libros desde la perspectiva teológica, con este método. O sea, usted podría, por supuesto, con un poco más de conocimiento de la Biblia, con bases teológicas, con un lenguaje desarrollado, con una comprensión de la escuela, de las discusiones que hay sobre el tema de la Biblia, o sea, una formación ya de un bachiller en teología, uno podría escribir libros sobre la Biblia, porque cada libro, estos libros que tengo aquí atrás en mi biblioteca, seguramente usted tiene, la mayoría son hechos en base al método teológico. Usted agarra el libro de los Colosenses, ¿cierto? Entonces usted estudia de esa manera, estudia el autor del libro Colosenses, la fecha en que se escribió el libro Colosenses, ahí van las investigaciones, la ocasión, qué es lo que estaba pasando, que le da contexto histórico, situacional, cultural a la obra, los destinatarios a quienes se le está escribiendo, quiénes son, por qué se les escribe, qué tipo de personajes son, y el propósito que tiene el autor para escribir esa obra. Y usted allá tiene un texto, ya tiene un libro. O sea, muchos de los libros que hay en las librerías cristianas son eso, son obras hechas en base a un buen análisis teológico. Por eso es que, de manera no tan acuciosa, pero yo he girado en torno a los 4 evangelios con esa metodología, ¿ya? De ir explicándole a ustedes más o menos todos estos elementos que nos permiten luego meternos en cada uno de los libros. Hoy día vamos a mirar un poquito más el libro de Mateo, ya los temas que aparecen adentro, sus peculiaridades, su estructura, eso, como ejemplo de cómo habría que hacerlo con Marcos, con Lucas y con Juan, ¿cierto? Y cómo hacer los elementos de comparación. Pero lo que más me interesa a mí es lo que rodea, lo que nos permite entender el estudio del Evangelio. Ok, respecto entonces de los destinatarios, decíamos nosotros que los destinatarios del libro de Mateo son el mundo judío. Y por eso es que el libro de Mateo está lleno de pasajes judíos, citas del Antiguo Testamento. Es el libro que más citas del Antiguo Testamento tiene, ¿cierto? Sobre 50 citas del Antiguo Testamento. Que lo que está haciendo básicamente es retomar elementos del mundo judío para probarle a los judíos de que el Mesías que ellos están esperando es este Jesús de Nazaret. Ellos son los destinatarios, ¿no? Y el propósito, ¿cierto? Que estos judíos reconozcan a Jesús como el Mesías y el único Salvador. O sea, ahí están los elementos teológicos del libro de Mateo. Bueno, aquí están viendo ustedes en la pantalla una diapo
que lleva por título La tradición mateína frente a la marcana. Es otro de los temas que nosotros hemos estudiado y que lleva relación con el hecho de que la tradición antigua del mundo cristiano siempre consideró que el primero de los evangelios, el primero escrito, fue el libro de Mateo. Eso ha sido contradicho desde el siglo XVIII con el mejoramiento de los análisis literarios, haciendo crítica literaria, crítica de reacción, crítica de forma. Los técnicos literarios han llegado a la conclusión que realmente Mateo copió a Marcos. De hecho, Mateo y Lucas copian a Marcos. Cuando uno hace las triangulaciones entre estos tres evangelios, uno se da cuenta que el origen debe ser Marcos, y eso se conoce como teoría marcana. Entonces, Mateo y Lucas son composiciones literarias que están hechas en base a tres fuentes. Yo voy a decir tres, ellos dicen dos, pero yo les explico por qué digo yo tres. En base a tres fuentes. Mateo tomó primero los materiales de Marcos, o sea, es el que hizo el primer evangelio, según estos análisis de crítica de reacción y crítica de forma. Es el primero que escribió. Entonces Mateo toma de Marcos, es su primera fuente. Lucas también. Y luego, otros elementos que tiene el libro de Mateo y que no tiene Marcos, lo mismo pasa con Lucas, lo habrían tomado de otra fuente distinta relacionada a dichos y proverbios de Jesús de Nazaret. Lo que los teóricos literarios y alemanes denominan fuente Q, del alemán Quelle, fuente. Ya me he cansado de decirle a ustedes que esa fuente no está, no existe en ninguna parte. No hay un documento así. Es una suposición. ¿En base a qué? En base a la crítica de reacción, en base a la crítica literaria, en base a la crítica de formas, leyendo la composición de estos evangelios, estos críticos dicen, bueno, aquí hay otra fuente. Y esa fuente le denominan Quelle, fuente. Son proverbios de Jesús. Pero no es que uno vaya a una biblioteca especializada y pueda encontrar la fuente Q, la saque de una librería. No existen esos documentos. ¿Ya? Es una suposición de la crítica literaria. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo referido a la tradición mateína frente a la marcana. Bien, y luego me dediqué fuertemente a ayudarle a ustedes a entender estas críticas, cómo funcionan estas críticas bíblicas, ¿no? Y les expliqué a ustedes que junto con todo este elemento de aplicación de formas de pensamiento racional en el siglo XVIII a la comprensión de la Sagrada Escritura, se añadieron ciencias llamadas críticas bíblicas, que son análisis racionales, específicos y exclusivos para entender la Biblia, desde la perspectiva racional. Esto con métodos científicos, empiristas, literarios. Y algunas de esas críticas yo les decía a ustedes que llegaron a ser buenas para el mundo evangélico, como la crítica textual, que lo que intenta es buscar el original de la Biblia, que no está, ¿no? Pero lo que intenta hacer es la reconstrucción del texto sagrado para llegar lo más cercano al autógrafo, al original. Esa es una crítica que nosotros hemos adoptado para el análisis bíblico, nos sirve mucho. Luego la crítica lingüística, con los elementos semióticos, de tal manera de tener mayor noción de lo que quiere decir. Es una crítica liberal, pero que hoy es casi una crítica evangélica, muy, muy usada por el mundo evangélico. La crítica bíblica, la crítica se le conoce como crítica, y adaptando esos elementos críticos a nuestro análisis teológico. ¿Cuál es el análisis teológico? Análisis de autor, análisis de fecha, análisis de ocasión, análisis de destinatarios
y análisis de el propósito de la escritura del libro. ¿Sí? Por supuesto, de la crítica literaria lo que intenta hacer siempre, la crítica alemana, es hacernos creer que el autor que nosotros creemos que escribió no fue el que escribió, fue otro. Que la fecha que nosotros decimos que se escribió el texto no fue esa, fue otra. Y así empiezan a atacar cada uno de estos elementos teológicos, ¿no? Ahí estamos más o menos con esa crítica literaria, como que la ocupamos, pero siempre en favor de los estudios más evangélicos. Pero ese es el púlpito de la crítica alemana. Y las siguientes críticas ya son bastante despiadadas con la Biblia. La crítica de redacción, la crítica de formas y la crítica histórica. Eso les expliqué yo a ustedes. Como les digo, estoy haciendo un repaso súper rápido. Entonces, esas críticas, que son las más despiadadas, son las que se le han aplicado con mayor fuerza a los evangelios. La crítica de redacción y la crítica de formas. Que lo que intentan es básicamente es hacernos creer que haciendo un análisis detallado, literario, de la lectura de los evangelios, nosotros vamos a encontrar que probablemente los que decimos que escribieron no escribieron, las fechas que decimos que en que se escribieron no fueron esas fechas, ¿verdad? Y que existirían otras fuentes que dieron origen a estos evangelios. En este caso la fuente Kehle, que no está en ningún lado, pero que se supone de la lectura. Entonces ahí tenemos personajes de importancia como Hermann Gunkel, Dibelius, Bullmann hizo famosa estas críticas, ¿ya? Willy Marxen, por ejemplo, en 1954 llegó a decir que Mateo tiene una resonancia histórica nomás para probar el mesianismo de Jesús. Critican a Mateo de que Mateo hizo una sinfonía teológica, no contó una historia, sino que fue al Antiguo Testamento a agarrar pasajes saltados del Antiguo Testamento para darle una interpretación propia y decir, bueno, Jesús es Dios. Es una crítica fuerte a los seguidores de Jesús, a sus discípulos, muy fuerte. Porque es como criticarles de embusteros, de mentirosos, de engañadores. Pero ellos lo solucionan utilizando un término clásico dentro de estas críticas, denominado sit in leven, o sea, el momento psicosocial que origina que estos evangelistas hagan esta maldad. O sea, están tan mal de la cabeza que tienen que inventar un mito. Como tenían un Mesías, el Mesías terminó colgado en un madero, crucificado, muerto, tienen que inventar una historia distinta y suben al hombre Jesús a la calidad de Dios. Maliciosamente, no, enfermos de la cabeza. No lo dicen así, dicen el city level, el momento psicosocial que viven. Pero en el fondo es eso. Están enfermos de la cabeza los discípulos, no pueden resistir que les mataron al Mesías y urden una historia de que él es un Dios. ¿Cómo? Utilizando pasajes del Antiguo Testamento de manera saltada. Conselman, por ejemplo, dice que es una especie de plagio lo que hace Mateo, que lo que hace es superponer, redactar, en mira de superar el city level, el momento psicosocial. Entonces, lo que hacen estas críticas es liberarnos de la mitología, en el fondo, de todos los mitos. No olviden ustedes que el elemento central de los estudios de Bullmann, aquí, ¿cierto?, es la desmitologización de la Biblia. Es el gran tema de Bullmann. ¿Les pedí una tarea sobre la desmitologización? ¿No? Eso vamos a ponerlo como tarea porque es importante. El concepto de desmitologización de la Biblia en Bullmann. Básicamente, Bullmann, como un gran hermano samaritano que nos quiere ayudar, quiere liberarnos de todos los mitos de la Biblia, desmitologizando, quitándole los mitos a la Biblia. Entonces, utilizan estas críticas de redacción, la crítica de forma, tratan de racionalizar la Biblia, buscar los escritos más antiguos, más primitivos, para explicar cómo se originó cada uno de estos mitos. En este caso, por ejemplo, el mito de la resurrección. ¿Cómo se originó el mito de que una persona resucita? Los muertos no resucitan. Y los hombres no son dioses. Entonces, ¿cómo se originó el hecho de que estos discípulos del Señor terminaron escribiendo obras donde dijeron que Él era Dios?
Entonces, para llegar al evangelio original, que sería un evangelio de valores, pero completamente ausente de elementos milagrosos, salvíficos y de todo lo que es base de nuestra fe evangélica. Entonces, vuelvo a decir, si algún profesor alguna vez le dice a usted, no, esto no te afecta a tu fe, está re loco, porque claro que te va a afectar la fe, te está diciendo que Jesús no es Dios, que es un hombre, que los discípulos volvieron una mentira en el fondo. Aunque ellos digan, no, es una cosa psicosocial, pero en el fondo están diciendo eso, están loquitos, ¿ya? Entonces, bueno, yo les expliqué que al final toda esta búsqueda de unidades prescritas, leyendas, canciones, tradiciones, que ellos dicen que hay en la construcción de nuestros evangelios ahora, se caen porque ¿en cuánto tiempo se hace un mito, ¿no? O sea, imposible que se haga un mito en un periodo tan corto. Es imposible que los discípulos hayan muerto por una mentira y todos martirizados. La historia de la iglesia da cuenta de que toda esta gente que murió por causa de Cristo en el circo romano, con las fieras, morían riéndose y felices, dando testimonio de haber tenido un encuentro con el Señor de la vida. Entonces, esto es un tema de fe, finalmente. Y por eso yo le decía que este elemento teológico que construye Mateo y los evangelistas al usar el Antiguo Testamento puede ser entendido desde esta perspectiva literaria, redaccional, ¿es cierto? Y de formas que dicen los alemanes que no creen en Dios, o aceptar lo que decimos los evangélicos, que le llamamos sentido pleno. Nosotros decimos que los evangelistas que tuvieron una relación directa con Jesús, vieron en él a alguien más que un hombre, fueron espectadores directos de grandes milagros, y entonces cuando analizaron historias del Antiguo Testamento que tenían sus propios contextos, sí, fueron historias que tenían sus propias explicaciones en su tiempo, pero ellos, por el influjo del Espíritu Santo y la revelación divina, vieron algo más, vieron ahí a Jesús. Y es lo que nosotros vemos siempre cuando analizamos el Antiguo Testamento, que es lo que yo le decía a usted. Miramos el Antiguo Testamento y miramos la serpiente en el desierto, y ahí vemos a Cristo. Miramos el árbol de Mara endulzando las aguas y vemos a Cristo en todos lados. Miramos la sangre del Cordero Pascual y vemos ahí a Cristo. En todos lados vemos a Cristo. Un judío no ve eso. No ve a Jesús de Nazaret ahí. Ellos esperan su Mesías. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros eso? Bueno, lo vemos nosotros gracias a el sentido pleno de quienes nosotros confiamos que estaban inspirados, los apóstoles. Entonces uno tiene la libertad de creer o no creer. Bueno, creo que les dije a ustedes que a mí me encanta una frase de San Agustín de Hipona, ¿no? Él decía que en el Evangelio hay suficiente luz para el que quiere creer y hay suficiente oscuridad para el que no quiere creer. Y así es, pues así es la fe. Si uno está esperando tener una respuesta categórica, clara, definitiva sobre temas de la fe, comprobarlo todo, entonces se equivocó de lugar, porque la fe evangélica tiene que ver con eso, con la fe, con que tú no veas cosas y creas. Eso es la fe. Por eso que, por ejemplo, los europeos, perdónenme que salga un poquito de esto, pero los europeos critican mucho las disciplinas con las que se acercan los americanos a analizar el texto sagrado, porque el americano tiende a ser más apologético, ¿no? Tratar de buscar las razones, las formas, las maneras, y el europeo evangélico tiende más bien a acentuar el tema de la fe. Si no, pues, o sea, el centro no es buscar comprobar todo, porque si uno comprueba todo, entonces luego ¿para qué necesita fe? Que es una exageración de los europeos, por supuesto. Tienen cosas muy interesantes los apologéticos. Pero sí es cierto que el americano se carga mucho a la idea de que quiere comprobarlo todo. Está todo comprobado, la existencia de Dios. Y no es así, pues uno tiene que tener fe nomás. ¿Mm? Porque si dejamos de tener fe y ya lo tenemos todo comprobado, estamos casi en el plano de Dios nosotros. No necesitamos tener fe, ¿para qué? Y la idea del Evangelio es que Dios sea Dios y nosotros los hombres seamos hombres. Para ser hombre no hay que tener todo resuelto. Uno, mientras tenga duda, es hombre, es ser humano, y necesita tener frente a la duda fe, rendirse. Eso es fe. Tampoco tiene que ver con sentir cosas. Es creer en algo que uno no puede comprobar y caminar. Yo no veo y camino. Me sostengo como viendo al invisible.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe cree en lo invisible y cree en el futuro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, futuro, la convicción de lo que no se ve. O sea, cree en lo invisible. A través de ese elemento tan maravilloso llamado fe, que es un don de Dios. La fe, del griego hipostasis, la sustancia, hipostasis. O sea, cuando uno cree, lo que se explica en el griego es que como que se crea una sustancia que origina o da el nacimiento de realidades. Esa es la idea. Por eso es que la fe cree en el futuro y en lo invisible. Nosotros entendemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía solo por el poder de la palabra. Ok, estoy muy evangélico hoy día. Ok, entonces el tema central de Mateo es poner a Jesucristo como el Mesías, el rey esperado por Israel y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Es un Mesías ungido, lo que hace Mateo de registrar discursos y centrarse en un tema que es muy propio del Evangelio de Mateo, el reino de Dios. Es el gran tema del Evangelio de San Mateo. Y aquí tengo una especie no una especie, sino un cuadro de 5 entradas. Lo están viendo, ¿cierto? ¿Ya? Que nos permite más o menos mirar cómo está el libro de Mateo respecto de los periodos de la vida de Jesús. Entonces, si ustedes miran aquí, en este cuadro de 5 entradas, se nos pone un periodo, una fecha, un acontecimiento, la historia y la publicación del libro. Para eso les puse esta diapo aquí, para que hagan esa comparación. El caso, por ejemplo, de Mateo y Lucas son evangelios que abarcan el periodo de historia que va desde el nacimiento de Jesús, un poco antes, porque se relata también de la historia de Herodes el Grande, ¿no? Del comienzo de la dinastía herodiana, hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo y Lucas. Ahí, para que aprendamos a diferenciar estos evangelios, Marcos y Juan, por ejemplo, abarcan solamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y un poco antes. Se relata más o menos desde el año 27 en adelante. O sea, del 27 al 33 son 6 años de historia. En cambio, Mateo y Lucas abarcan un periodo de 33 años, un poco más de historia. ¿Logran ver la idea, cierto? Para eso puse esto aquí para que hagan la comparación. Y me gustaría que esto lo tengan ahí en su cuaderno. Y bueno, pero cuando se publicó el Evangelio de Mateo, según lo que hemos estudiado nosotros, por acá abajo, ven mi vector, ¿cierto? Moviéndose acá. Mateo no habría sido, según los últimos análisis literarios, ¿verdad?, el primer evangelio escrito, sino Marcos, más o menos el 55, 58 después de Cristo, y Mateo entre el 60 y el 65, para darle crédito a nuestro estudio que ha centrado la fecha en los datos que nos da el mismo libro al decirnos que el templo de Jerusalén todavía estaba en pie y había una profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. Y a los dichos de los padres de la iglesia, como es el caso de Ireneo, que el 220 después de Cristo, citando a Papías también, él nos dice que el Evangelio de Mateo se había escrito cuando Pedro y Pablo estaban en Roma, que es este periodo aquí, ¿ves? Entre el 60 y el 65. Viaje de Pablo a Roma y prisión en Roma. ¿Sí? Entonces, aquí en este periodo de la prisión de Roma, siguiendo la línea que yo he defendido, por eso estoy poniendo esta diapo, porque es lo que yo realmente creo. Entonces, ahí estaría la publicación del libro. ¿Sí? Ya. Si lo comparamos ahora o ponemos en una perspectiva histórica, vamos a mirar acá el periodo histórico que narra Mateo. ¿Sí?
Entonces, aquí podemos ver algunos eventos importantes de la historia en que se encuentra enmarcado el Evangelio según San Mateo. Como vimos anteriormente, desde la época un poquito anterior al nacimiento de Cristo hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y en términos de la vida de Jesús, abarca periodos importantes como su nacimiento, que, vuelvo a decir, dos de los evangelios, Marcos y Juan, no tratan. Por ejemplo, Marcos y Juan no tratan sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, sí. Con Lucas también. Por eso es que, no sé si ustedes recuerdan que los que son evangélicos de más años y han participado desde niños en las escuelas dominicales o en las escuelas bíblicas de domingo o en la escuela sabática, y nos toca la época de Navidad y se hacen esas ramadas con la escenificación de el nacimiento de Cristo. ¿Participó usted alguna vez en eso o no? ¿Sí? Esas famosas cantatas, ¿no? Sí, Parece yo sí. alguien tenía que haber participado de eso, obvio, ¿cierto? Que a lo mejor algún te le tocó hacer hasta el niño Jesús si era guagua, ¿ya? El asunto es que se dan cuenta que siempre se relatan, los evangelios que se relatan, obviamente son el de Mateo y de Lucas. ¿Por qué? Porque son los únicos dos evangelios que tratan el tema del nacimiento de Jesús, ¿ya? La visita al templo, en la edad de los 12 años, ¿bien? Mateo y Lucas, ¿cierto? Y después, al igual que el evangelio de Marcos y de Juan, el ministerio público de Jesús hasta su muerte y su resurrección. Sobre personajes importantes, sumo sacerdote, Mateo alcanza a relatarnos sobre la vida de Anás, y ya luego todos los evangelios tratan o ponen en escena a Caifás. En términos de los gobernadores, claro, Mateo y Lucas nos habla de Herodes el Grande, el papá, el líder de la dinastía herodiana. ¿Sí? Lo hice investigar sobre Herodes, ¿o no? Dinastía herodiana, unos renglones sobre la dinastía herodiana. Herodes es un personaje importantísimo en la historia de Israel porque es el gobernante que estaba puesto por el mundo romano. Y los judíos no solamente lo odiaban por eso, por tener afinidad con el mundo romano, sino porque además era de origen idumeo, una de las naciones más odiadas por el mundo de Israel. Ahora bien, el tipo, como buen político, jugaba entre Roma y el mundo judío porque era de religión judía, era idumeo, pero tenía religión judía. Y era un judío muy observante de la religión judía, tan religioso que los enemigos de Herodes habían acuñado la siguiente frase: ¿se las doy de tarea o se las digo yo? Mejor se las digo yo. ¿Ya? Es mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes. ¿Escucharon bien? Mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes. ¿Por qué? Porque siendo cerdo, al ser el de religión judía, no se contaminaría tomando un cerdo o matándolo. Pero a un hijo lo podría matar fácilmente por temas de poder. Este es un tipo malo que mandaba a matar la familia, todo eso. Y este es el Herodes que les construyó ese majestuoso templo del que se nos relata justamente en el libro de Mateo, capítulo 24, que no quedaría piedra sobre piedra, que es el comentario que le hacen los discípulos a Jesús. Bueno, y este tremendo templo maravilloso que nos construyó Herodes, ¿te gusta? Tremendo. Yo les digo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso ocurrió en el año 70 para la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, aquí en el libro de Mateo se nos relata sobre este Herodes el Grande, y se nos pone en escena también a los hijos, ¿no? A Arquelao y a Herodes Antipa. El otro hijo de Herodes Felipe no está muy ligado a la historia bíblica porque estuvo en territorios que no son de la historia de la Biblia, ¿no? Entonces, pero sí Arquelao, y por el tema de que es gobernador de Judea y Samaria, y Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, que son parte de los territorios donde se gesta
la historia evangélica, de los evangelios. Y se nos pone también en escena a algunos procuradores, como el caso de Coponio, Valerio, y ya todos los evangelios hablan acerca de el famoso Pilatos, como el procurador que termina lavándose las manos en el momento que se entrega a Jesús de Nazaret para ir a la cruz. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos un mapa que nos pone en el contexto el periodo histórico que narra Mateo. Hay unos pocos más datos adelante que están reinteresantes que pueden servirle a usted, entonces igual es bueno que esto lo puedan pegar ahí en su cuaderno, ¿eh? Ok, respecto al destinatario y al propósito del libro de Mateo, ya lo habíamos dicho, a judíos, lo que él quiere es que todos acepten a Cristo como Salvador y Mesías, y especialmente a aquellos que son de origen judío. Por eso las alusiones al Antiguo Testamento, su lenguaje muy orientado a que los judíos reconozcan que Jesús es el Mesías que ellos están esperando. Entonces es el destinatario y el propósito, judíos, y que se conviertan estos judíos que lo acepten a él. Aquí tengo una diapo que nos muestra el contenido de Mateo estudiado por sus capítulos. Hay varias maneras de estudiar los libros de la Biblia. Esta forma se conoce como análisis estructural de texto. Lo que uno hace es analizar por capítulo de lo que se habla y uno hace una división por temas. En este caso aquí tenemos 10 temas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas en 28 capítulos. Es una manera de estudiarlo. Entonces aparece la genealogía, el caso de Juan el Bautista, las tentaciones y el comienzo del ministerio, el sermón del monte que ocupa un par de capítulos, es muy importante porque es el discurso inaugural del reino, o sea, el pensamiento que tiene Jesús de Nazaret al traernos una nueva forma de religión. El ministerio general principalmente en Galilea, la confesión de Pedro y la transfiguración, el ministerio final en Galilea, el viaje a Jerusalén, la última semana en que vive el Salvador, la resurrección y la gran comisión. Entonces, este análisis estructural está hecho en base a los capítulos para entender su contenido. Y aquí tengo algo re interesante, que tiene que ver con un trabajo que yo les pido a ustedes para el final de este curso, que es un cuadro comparativo de los sucesos de cada uno de los evangelios. Entonces, aquí ya los estoy ayudando. Ustedes pueden agregarle aquí lo que pueda estar faltando o alguna otra perspectiva, ¿no? Si yo me gustaría que mejoraran esto, pero esto es como lo básico. Aquí hay una comparación de los 4 evangelios. ¿Qué es lo primero que les llama la atención a ustedes como una diferencia entre los 4? ¿Qué es lo primero que ¿Tiene se más les viene? información el Evangelio de Juan? ¿Cierto? Perfecto. Sí, lo que implica que claramente es un evangelio hecho con más tiempo, más reposado, tiene un montón de otros elementos, y es por eso que al evangelio de Juan se le conoce como el evangelio para evangelizar. Y cuando se regala un evangelio, siempre se regala el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque tiene un montón de elementos, ¿no? Fíjense que hay un solo relato que no tiene Juan respecto de los otros 3. ¿Cuál es? El primero, ¿no? El tema de la cena pascual, ¿no? En cambio, Juan nos añade el caso del lavamiento de los pies de los discípulos, en el capítulo 13 creo que es extraordinario. Es un pasaje de los más llorados de mi vida como pastor, el lavamiento de los pies. Pero no tiene el tema de los preparativos y cuando Jesús comparte con sus discípulos. Pero claramente es un evangelio que tiene más elementos. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Se fijan que los 3 evangelios sinópticos comparten lo mismo. Lucas tiene la discusión acerca de la grandeza y que Marcos y Mateo no tiene. ¿Esta discusión se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta discusión o no? Juan y Jacobo, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué pasó ahí?
Estaban viendo quién iba a estar más cerca en el reino con Jesús. Así es, ¿quién se iba a sentar a la mano derecha del Señor, ¿no? Sí, ¿Quién iba a ser el pero, más importante? pero aquí también hay diferencia que no veo que esté marcada, que está el Marcos, que el Marcos menciona a la mamá que va a interceder por ellos. ¿Ya? Ah, muy bien. Hay Digo, que falta agregarlo ese entonces. detalle el Marcos. Hay que agregarlo entonces. Interesante. Pero esta misma discusión, por ejemplo, nos permite entender la razón de por qué Juan incorpora en su texto el tema del lavamiento de los pies, porque la razón para que el Señor lavara los pies a sus discípulos fue justamente esta discusión. Ellos estaban peleándose, el Señor estaba preocupado en su cabeza de que los estaba preparando porque pronto venía el Calvario, venía la muerte, y tenía que estar preparado. Se quiso separar con ellos, cenar, enseñarle, y justo cuando están en ese momento, empiezan a tener una discusión respecto de quién es el más importante de ellos, va a ser el más importante en el reino de los cielos. Debe haber sido muy decepcionante para el maestro, ¿no? Así que está 3 años con él, están 3 años con él aprendiendo y no han aprendido nada. Están preguntándose quién va a tener un mejor lugar. Entonces, en ese contexto es que Jesús se quita el manto, toma la toalla, el lebrillo y comienza a lavarle los pies a sus discípulos para dar la gran enseñanza. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho con ustedes, ustedes también hagan. Si yo, siendo el maestro y el Señor, porque lo soy, dice él, he lavado vuestros pies, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, repite. Es una de las enseñanzas interesantísimas que nos ofrece Juan, en este caso, a diferencia de los otros evangelios, porque nos pone en escena elementos interesantes sobre amor, sobre perdón. Tiene que tomar uno en cuenta que cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, él sabe que un rato más tarde lo van a negar, todos lo van a negar, lo van a abandonar. Van a salir corriendo como gallinas. Pedro, el más bocón de todos, ¿cierto? Más parecido a nosotros, dice, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Ustedes saben, conocen la historia, ¿no? Y este mismo es el que se le pone como obstáculo al Señor para poder dar esta enseñanza, porque le está lavando los pies a todos y dice, no me lavarán los pies jamás a mí. Si no te lavo, no tendrás parte. Lávame entonces entero, le dice. Es tipo completamente infantil, inmaduro. Pero el Señor no lo afectan esas cosas porque se había comprometido a amarlo hasta el fin. Y de hecho, el capítulo parte así, por eso poéticamente está muy bien construido el capítulo, porque el texto comienza diciendo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó así hasta el fin. Algunas versiones dicen, comprometidamente los amó. Hay otra versión más linda que dice, extremadamente los amó. Dice, el griego hace hincapié en un compromiso, no en sentimiento. El Señor no estaba comprometido de sentimientos con ellos, sino en su cabeza se había comprometido a no perderlos. A los que le había entregado al Señor, su Padre, él los quería hasta el final con él. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó así hasta el fin. Entonces, es re interesante, ¿no? Y la escena es una escena muy linda además porque, perdón que me centré ahí, pero me encanta porque es una escena que muestra un aspecto muy práctico del servicio, ¿no? En ese tiempo toda la gente calzaba sandalias y los pies se llenaban de polvo. Entonces todas las casas judías ofrecían este servicio de urbanidad. Entonces todas las casas judías habían toallas, lebrillos, jarrones con agua, para ofrecer ese servicio de urbanidad a toda persona que llegaba a una casa judía. Entonces las casas más acomodadas tenían sirvientes que realizaban esa labor. El caso de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos eran todos pobres, no tenían una persona dedicada a eso, entonces le tenía que haber tocado a alguno de ellos. Pero después de esta discusión, de la que nos relata Lucas, acerca de quién va a ser de ellos el más importante, el más grande en el reino de los cielos, la pregunta es quién estaría de ellos dispuesto a lavarle los pies a su hermano. Entonces ahí Jesús, en ese contexto, por eso es tan interesante, en ese contexto él se quita el manto, se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Porque ejemplo, o sea, para que como yo he hecho con ustedes, ustedes hagan
entre ustedes. Muy, muy bonito, ¿eh? Bueno, entonces aquí está una comparación de los evangelios y el trabajo que yo les pido a ustedes para el final, es que ustedes se mejoren con otros elementos este cuadro comparativo, ¿sí? Entonces ustedes están pensando, vamos a tener que leer los evangelios. Obvio, si están estudiando los evangelios, tienen que leer los evangelios. Entonces no son tan largos, ¿ya? Entonces, y aquí ya hay una tremenda ayuda. Entonces usted saca una foto a esto y ya pone esto en un cuadro más grande y sigue buscando otros cuadros de internet, leyendo los evangelios, va a poder hacer un cuadro mucho más perfecto que este y va a ser fantástico porque usted sí va a aprender sobre el contenido que tiene cada uno de los 4 evangelios. Más los elementos técnicos que hemos estudiado, va a ser fantástico, ¿eh? Va a estar muy fantástico. Ok, y algunos otros elementos que me interesan. El resumen de Mateo desde la perspectiva de la encomienda, del ministerio que él tiene. Entonces, esta es otra forma de hacer un análisis estructural. El anterior estaba hecho en base a los capítulos. Estoy tratando de explicarle a ustedes que el análisis de un libro se puede hacer de varias maneras, siguiendo lo que en términos teológicos se conoce como análisis estructural. Analizando la estructura del texto, uno desarrolla diversos temas. Podría ser por capítulo, como les mostré uno delante, o centrándose, por ejemplo, en el ministerio. Aquí tenemos la preparación, ¿cierto? Del 1 al 4, el ministerio en Galilea, del 4 al 18, el ministerio en Judea y Jerusalén, del 19 al 28, y la gran comisión, el capítulo 28, algunos versículos, ¿no? Está muy interesante esto. Peculiaridades del libro, o sea, cuestiones que son del libro, que son re interesantes. Se ha reconocido el Evangelio de Mateo como el Evangelio de la Iglesia, porque es el único Evangelio que menciona a la Iglesia, a la eclesía, ¿no? Esta palabra cristianizada, que viene del griego eclesía, utilizada más bien como una convocatoria política a los habitantes de algún sector, ¿no? Que eran convocados a una reunión. Se cristianiza la palabra eclesía y se aplica a los que son convocados, son llamados a ser parte del pueblo del Señor. Pues bien, Mateo es el único evangelio que utiliza el término iglesia, es una de sus peculiaridades. Segundo, que ya lo he dicho antes, muy interesante, la enseñanza del reino de Dios es predominante en este evangelio. O sea, él habla mucho del reino de Dios. Y es un tema que la iglesia evangélica casi no toca. Yo no sé en sus iglesias, ¿cuántos han escuchado hablar, por ejemplo, del reino de Dios? ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? ¿Sí? Hace tiempo, hace 20 años, me regalaron un libro de Monsiváis Arias que se llama Venga tu reino, que él sí toca mucho el tema del reino basándose en el libro de Mateo. Claro. O No sea, lo y conozco al autor. Pues si quiere, se lo escaneo y le regalo una copia. Por favor. Porque Monsiváis Arias fue el que despertó en el 70, en el Concilio Evangélico Mundial en Bolivia, de que si realmente la iglesia estaba cumpliendo con la misión que tenía en la tierra. Entonces, eso fue cuando empezó a trabajar con todo lo del reino de Dios. La idea del reino de Dios sobre la tierra, la idea de la iglesia como reino para alcanzar gente y alcanzar a la gente que aún no pertenece al reino. Muy lindo. Sí. Muy, muy lindo, Carlos, porque el concepto del reino es un concepto que tiende a alejar a las personas de estas ideas tan religiosas que nosotros planteamos de tradición dentro de nuestro grupo, ¿eh? De hecho, la palabra iglesia es una palabra más religiosa, está más manoseada en ese sentido. La palabra reino de Dios es como una propuesta de vivir una forma de vida distinta. Y eso es básicamente lo que hace Mateo. Si ustedes se fijan acá en estas peculiaridades, se nos presenta la enseñanza del reino de Dios, el trasfondo de las parábolas que tienen que ver con el reino, y la enseñanza de Jesús, las 2 etapas del reino de Dios. O sea, el libro está centrado en el concepto del reino de Dios. La palabra reino de Dios viene del griego
Basileia, y el concepto es muy lindo porque la palabra Basileia tiene la idea de un reino que irrumpe con poder dentro de otra forma de vida. Entonces eso es el reino de Dios es una realidad extemporánea, está fuera del tiempo, trascendente, que irrumpe poderosamente y está destinada a crecer y a consolidarse en este mundo. Eso es muy bonito. Pero también a transformar. Sí, claro, por medio de la transformación, porque el reino de Dios, según Mateo, no debe ser confundido con la iglesia. El reino de Dios no es la iglesia. ¿Vamos? El reino de Dios es una realidad extemporánea, es una realidad que está fuera del mundo humano. Eso es el reino. El reino de Dios no es la iglesia. Pero la iglesia, aquí toco lo que tú estás diciendo, pero la iglesia es el primer lugar de manifestación del reino de Dios. El reino. Claro, el reino se manifiesta en la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia eres tú y yo. Entonces, el reino de Dios se manifiesta en los corazones de los hombres que aceptan el mensaje del reino. El evangelión, o euangelión, que es bueno en griego, y angelos, mensajero o mensaje. Angelos, un buen mensaje. Eso es el evangelio, ¿no? Entonces, el reino de Dios es este buen mensaje que desciende en la iglesia, en nosotros, y está destinado a producir una transformación en nosotros, la iglesia, que va transformando el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Y por eso es que Basileia, con el concepto mateíno lo explica así, lo que hace es ir abarcando espacios geográficos hasta ocupar todo el mundo. Pues, en ese sentido, es un reino que irrumpe con poder, que está destinado a transformar todo lo que está a su alrededor. Es muy lindo. Parte del libro también hace mucha mención de Mateo 11:12, cuando dice que el reino ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, refiriéndose al esfuerzo del pueblo de Dios alcanzar y la extensión del reino y el crecimiento de la iglesia. Extraordinario. Yo tengo un amigo que escribió un libro que se llama El Reino de Dios y que ha hecho clases aquí en el seminario, se llama Fernando Estefó. Tengo su libro por aquí en mi biblioteca, está bien, re interesante. A ver si voy a acordarme para sacar algunos escaneos de algunas cosas interesantes y enviárselas a ustedes. Y alguna vez otro amigo evangélico en Santiago me regaló su libro, creo que se llama Stelvio Zunino, que también escribió sobre el reino de Dios. Pero ese autor que tú me mencionas no lo conozco, así que te agradezco si me mandas algo fantástico. Le voy a pedir a mi esposa que lo escanee todo y se los hago llegar a todos, lo subo al grupo para que todos lo estudien y hagamos una reflexión. Fantástico, fantástico, muy bien, genial. Gracias. Bueno, esa es una de las peculiaridades entonces de este libro de Mateo, ¿no? Que trata estos temas profundos y que ya nos va poniendo el contexto para este gran, nuevo y buen mensaje que tiene Jesús de Nazaret y que está destinado a transformar los corazones de los hombres y toda la sociedad. ¿Sí? Muy lindo, muy evangélico, ¿eh? Muy lindo. Más peculiaridades, palabras o ideas características en este evangelio. Nos están quedando unos poquitos minutos. Mateo es el evangelio del rey. O sea, aquí, por ejemplo, Mateo hace mucho hincapié en la autoridad de Jesús. O sea, de qué habla mucho Mateo es que Jesús tiene autoridad, pero está hecho para sus destinatarios, para judíos. Por tanto, lo que va a hacer Mateo al utilizar este concepto de que Jesús es rey es compararlo a él y ponerlo como superior a todas las instituciones judías que tienen autoridad. Por eso, para Mateo, Jesús, el rey, es mayor que la ley. Jesús, el rey, es mayor que el sábado. Lo siento para los adventistas, ¿no? Jesús, el rey, es mayor que el templo. Es muy duro esto para los judíos. Jesús, el rey, ¿cierto? Es más grande y mayor que los profetas y es más grande que todos los reyes que ha tenido Israel. Por eso es que el capítulo 12, versículo 42, dice, he aquí, hay uno que es más grande que Salomón. Es el rey de reyes. Entonces, lo presenta en términos de autoridad.
yo vuelvo a decirlo adelante. Entonces, cuando Conselman, digamos, Bullman, critican de locos a los discípulos, es una injusticia tremenda, porque la construcción teológica que hace el evangelista no procede de una mente que está dañada psicológicamente, sino que está perfectamente claro de quién es este personaje que tiene adelante, y que este personaje es mucho más que un hombre, es el rey de la historia, y por eso que tiene autoridad, y tiene más autoridad que todas las instituciones judías. Luego está el tema de los discursos, ¿cierto? Ya habíamos dicho en una de las clases que es característico en Mateo los discursos, y el discurso por excelencia es Sermón del Monte, ¿no? Que es el discurso inaugural del reino. O sea, aquí inaugura su reino y plantea los requisitos de quienes van a ser parte de este reino. Una cuestión interesantísima que me encanta comentar a mí de este Sermón del Monte es el énfasis que Mateo presenta de Jesús queriendo romper el status quo. O sea, los hijos del reino de Dios están llamados a no conformarse. No se pueden conformar a cómo ven las cosas. Es muy interesante. Ven un mundo de gente que llora, que es felices. En el reino son bienaventurados, son felices los que lloran. ¿Por qué? Van a recibir consolación. Y así empieza a plantearnos el mundo al revés, porque la idea que tiene Mateo en Jesús es que él llama a los hijos del reino a romper el status quo, a no conformarse a cómo están las cosas. Este reino está llamado a transformar paulatinamente todo lo que nos rodea. Muy lindo. Instrucción a sus discípulos antes de su misión, parábolas del reino, otra vez las obligaciones del discípulo, el discurso escatológico, ¿cierto? Etcétera. Y Mateo es el evangelio de los judíos, en el sentido que es el más interesado en citar, ya lo habíamos dicho, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto, desde el sensus pleno, desde el sentido pleno, o sea, desde el hecho de que él sabe que está utilizando pasajes del Antiguo Testamento que tienen otro contexto primario, pero que producto de la revelación ellos ven que hay algo más en esa historia que se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que hace más énfasis en pasajes del Antiguo Testamento es justamente Mateo, que lo cita 53 veces. Aquí, en esta diapositiva, se nos muestra que Marcos lo cita 36 veces, Lucas 25 y Juan 20 veces cita el Antiguo Testamento. Y por ende, la frase clave de capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, se repite a lo largo de este evangelio. Se está diciendo que aquellas situaciones que tenían otra historia, otras connotaciones, adquieren en Cristo una connotación distinta. ¿Por qué? Porque ellos están inspirados por el Espíritu Santo. Uno puede creer eso, ser evangélico, y si no, bueno, uno puede ser alguien no evangélico que le encanta estudiar la Biblia, ¿no? Y hay mundo alemán que considera eso, pero que debería considerar que estos discípulos están con el problema de City Leven, un problema psicosocial, y resolvieron con esta especie de mentira piadosa lo que había acontecido, ¿no? Ahí uno puede decidir qué va a elegir. Y finalmente, pasajes famosos escritos en Mateo, ¿cierto? Del sermón del monte, la bienaventuranza, el ama a tus enemigos, la oración del Señor, primero lo primero, pedir, buscar, llamar, la puerta estrecha, no todo el que me dice Señor, Señor, las dos casas son cuestiones básicas y propias del Evangelio de Mateo. El venid a mí y descansad, la parábola del reino a través de Dios, la parábola del sembrador, la declaración de Pedro, etcétera. Estas son peculiaridades del Evangelio de Mateo. Y hasta ahí, hoy se nos acaba de ir el tiempo. Lo que voy a hacer para que podamos aprovechar, voy a averiguar bien si la última clase es la que sigue, o nos quedan dos más. Si fuera la que sigue, entonces yo voy a enviarles antes algunas diapositivas para que las revisen antes. Una pregunta antes de terminar. ¿Lograron sacar fotografías a esto o necesitan que se las mande? Sí, yo saqué fotografías. ¿Todos o se las mando? Sería bueno que nos envíe la diapositiva. ¿Sí? Ya. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para aquellos que me estaban preguntando sobre tareas, yo vuelvo a repetirles. La tarea obligatoria para poder calificar el curso y salvarlo
es hacer la tarea que aparece al final, o las tareas que aparecen al final del texto que les envié. Y participar 60% de las clases, cosa que han hecho todos. Entonces, si hacen ustedes esas tareas que están atrás, estamos bien. Por supuesto, si usted no hace las otras tareas extras que yo he ido dando, que nos permiten realmente aprender, avanzar, investigar, no va a tener tan buena nota. Va a calificar, pasa el curso, pero el que hace todas las tareas o más tareas tiene mayor calificación, por supuesto. Pero no es una obligación, y ni me voy a enojar yo, ni voy a pedirle al Señor que le envíe alguna plaga, nada de eso, ¿ya? Ustedes ven ahí para Gente con avanzar. el COVID. Exacto. Dios lo quiera, bien. Acabo de escuchar de un amigo que salió, se viene recuperando del COVID, está en su día 15 o 16, y me dice, todavía le duele el pecho, no puede respirar por las noches y ya está saliendo de la zona. Es una enfermedad macabra, terrible, terrible, terrible. Me decía que la sensación de él, cuando en su tercer día, que fue tercer y cuarto día, horrible, me decía que es lo mismo que tener la nariz así apretada, sin poder respirar nada, y que te pongan una cinta en la boca y le hagan un hoyito. Así se siente. Casi no puede respirar, es una cosa impresionante. Así que ni Dios lo quiera, que el Señor les cuide a ustedes, cuide a su familia. Estamos justamente pasando el periodo de pic. Dicen que desde la tercera semana de junio comienza a, según la campana de Gauss, a bajar esto. Así que el Señor nos cuide, les cuide a ustedes y estemos en la casita nomás, pues dediquémonos a estudiar y a leer, que nos hace muy bien. ¿Cierto? Amén. Ok, Amén. cerramos la clase hoy día. Resumen, Carlos se comprometió en... Oye, Carlos, ¿vas a hacer escanear a tu señora? ¿Cómo eso? El libro, o sea, es que el libro a lo mejor lo conoce, a mí me lo regaló Byron Morales, que también es del pacto. Mira, Entonces, ahí está Marta. No, pastor, yo me puse inmediatamente a buscarlo en PDF Bueno, genial. para descargar. Ya, ahí está, te salvaron, Carlos. Bueno, hay un detalle que también es peculiar del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Lleva el orden de los 6 meses entre el nacimiento de Jesús y Juan el Bautista. O sea, va bien ese desfase que tienen de dar Juan el Bautista y Jesús, que empieza con el nacimiento, su preparación, su popularidad, también es algo que lleva el orden del Evangelio de Mateo. Súper. Les voy a pedir lo siguiente. En este trabajo que van a hacer ustedes, que es el que me gustaría que hicieran bien, ese cuadro comparativo de los eventos de los 4 evangelios, o sea, que es el trabajo ese, en eso ustedes se ayuden, se den información, ¿ya? Se comuniquen por el WhatsApp, se compartan cosas, mira, yo encontré esto, tengo este otro, ese mismo comentario que tú haces, mira, esto sería interesante, y hagan un buen cuadro, porque generalmente este tipo de trabajo les sirven a ustedes para toda la vida, para las clases que hacen en sus iglesias, cuando los invitan a dar alguna conferencia. Estos trabajos son los que sirven para toda la vida. El libro de Apocalipsis que yo escribí es un libro que lo hice con notas de clases que ocupé por 20 años. Entonces, cuando escribí el libro de Apocalipsis fue súper fácil y entretenido porque eran trabajos que yo había hecho, estudios que le hice a mis profesores, cosas que hice yo después y que uno las va guardando como el buen escribano, ¿no? Entonces, este trabajo de hacer el comparativo de los 4 evangelios tiene que ser algo mejor que esto que yo les pasé, que es básico, que les voy a mandar ahora, ¿eh? Aquí está. Algo como esto sería, pero así más completo, sería tremendamente fantástico. ¿Por qué? Con todo lo que hemos aprendido en términos teológicos, históricos, filosóficos, los comentarios, más un trabajo que ustedes hagan del contenido de los 4 libros, ya han hecho mucho más que tener un panorama de los evangelios, que es el objetivo fundamental del curso. Entonces, tenemos, si la próxima clase fuera la última clase, ustedes tendrían 2 semanas más para hacer ese trabajo, porque siempre se espera una semana más para terminar de ingresar los trabajos. ¿Me entienden? O sea, a la primera clase de la siguiente materia, que vamos esta misma semana, les vamos a mandar las materias que vienen, por si quieren seguir estudiando, los que desean,
las vamos a mandar, ¿cierto? Las materias que vienen ahora. Entonces, al iniciar la primera clase de la siguiente materia, ustedes ya hasta ahí pueden enviar las últimas tareas. Y si no, uno califica con todo lo que tiene. Si tiene 60% de asistencia y las tareas del final del texto, con eso es suficiente, ya pasa. Pero, como dicen los mexicanos, échenle ganas, ¿cierto? Y hagan las otras y avancen y guarden sus apuntes porque eso va ayudando un montón a través de los años. ¿Parece? Bueno, un gusto. Sí. Que el Señor les bendiga. Cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp y, como les digo, deseo que el Señor nos guarde a todos, que les guarde a ustedes, que los cuide de todo mal y que estemos en la casita. No se ríe que no necesita salir de casa. En la casa se puede hacer pancitos o tortillas allá como hacen, ¿no? ¿Cierto? Sí. Puede mandar a hacer Estamos tortillas a Carlos. Estamos aprendiendo a hacer pancitos. No, mi señora ya está máster. Así que ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto de saludarles, de verles, y nos vemos entonces el próximo martes, si el Señor lo permite. Y gracias, Carlos, también por el favor que me hiciste allá en México. Luego hablamos. Gracias. Ok, al contrario, pastor. Gracias. Muy Muchas bueno. gracias. Amén. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.